Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de La Cosa. Estamos en un momento muy importante de este nuevo gobierno, como es la presentación del proyecto de ley de presupuesto. Va a entrar así sobre los descuentos. Se calcula que ahora este mismo domingo 31, hay un plazo constitucional, así que el 31 de agosto se cumple ese plazo. Va a entrar el proyecto en Cámara de Diputados. La discusión, digamos, primigenia se va a dar allí, en la Cámara de Representantes, que es donde el oficialismo tiene, obviamente, mayores dificultades para poder aprobar el proyecto. Están más o menos dadas las condiciones para que haya una aprobación en general, pero se sabe que en el articulado, en el punto por punto, va a haber mucha discusión y va a haber algunos de los planteos que hace el Poder Ejecutivo, en particular el Ministerio de Economía, que va a tener dificultades, ¿no?, para salir adelante. Pero bueno, en general, la discusión de estos días sobre lo que se empieza a saber sobre la ley de presupuesto, se conocen un poco el monto, se habla de un aumento, un incremento presupuestal para el conjunto del Estado en el entorno de los 140 millones de dólares. Por supuesto que para cualquiera de nosotros que escucha esa cifra es un montón de plata, pero que si uno hace la repartija, el poroteo entre todas las instituciones públicas, es un incremento realmente muy modesto. Y eso abre la interrogante y la discusión política que ya se ha dado en el gabinete y que se empieza a trasladar al conjunto de la sociedad sobre cuánto va a poder este gobierno con por ponerle un adjetivo somero o austero, aumento presupuestal, cumplir con sus compromisos electorales o de campaña, y en particular en lo que hace a los compromisos más fuertes que ha asumido el Frente Amplio, que tienen que ver con una agenda de atención a los sectores más vulnerables de la sociedad, en particular muy centrada en la primera infancia, pero bueno, como los niños no nacen en repollos, sabemos que la primera infancia y atender a la primera infancia implica también trabajar con sectores vulnerables, con las familias, etc. Así que es un lindo puntapié la excusa de la presentación del presupuesto nacional para conversar sobre justamente estos compromisos que ha asumido la izquierda en materia de pobreza, de desigualdad, de justicia social, si queremos utilizar un término más abarcativo y que también invite más a la reflexión. Así que para hablar de todo esto es que hoy en Podcast La Cosa recibimos a dos economistas a los cuales seguramente conocen porque tienen una amplia trayectoria. Está sentada a mi izquierda Andrea Vigorito. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, hola, gracias Es economista, es docente de la Universidad de la República, de la Facultad de Economía, y también responsable por el Nobel Instituto de Investigación en Justicia Social y Desigualdades de la universidad, que es también una innovación institucional que va a tener un foco en estos temas. Así que más que bienvenida tu presencia hoy aquí. Gracias, Andrea, por estar. Y sentado a mi derecha está Germán de Agosto, que también es economista, también trabaja mucho en difusión de conocimiento, en difusión de economía, dirige la carrera de economía en la Universidad Católica del Uruguay, y bueno, y lo conocen porque ha sido en TV Ciudad, en La Diaria, también en Fácil Desviarse, estando en Del Sol, así que bueno, nada, lo tienen visto. Germán, ¿cómo andas, Germán? ¿Todo bien? Bien, y vos, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ambos por estar aquí. Y bueno, como les decía, me parece que hay como una pregunta, como un elefante en la sala, que es si piensan o perciben que con lo que se sabe hasta ahora sobre cuál es la pauta presupuestal que define el Ministerio de Economía, y que bueno, sabemos que más allá de lo que sea la discusión parlamentaria, ese es el tope, ¿no? Por una cuestión institucional, lo que manda el Ministerio de Economía es el máximo. Luego los parlamentarios se pueden pelear todo lo que quieran, pero en redistribuir partidas, pero no pueden aumentar ese tope. Así que si entienden que es un presupuesto que pueda impactar significativamente en los profundos problemas que tiene el Uruguay en materia social, ya sea, podemos hablar de pobreza, de desigualdad o de justicia social, por donde quieran arrancar. ¿Cómo ven la relación entre los problemas que tenemos y lo que ofrece el Poder Ejecutivo como pauta presupuestal? Pregunta sencilla, fácil, como para arrancar. Así que quien quiera empezar y arrancamos a conversar. Bueno, me miran. Dale, vamos, Germán. Sí. ¿Cómo lo ves? Yo creo que impactar significativamente, yo ya te descartaría el significativamente, ¿no? Y así, sin ver nada, solamente escuchando lo que vos de alguna manera recorriste, que es lo que titular que sabemos todo, y más allá de que el esfuerzo incremental está concentrado en los temas que de alguna manera nos convocan hoy, me parece que un impacto significativo no sería esperable, porque me parece, y acá espero que ustedes me ayuden a correrme de una perspectiva más pesimista que cada vez va permeando más en mi forma de entender el Uruguay proyectado hacia adelante. No sé si va a ser suficiente justamente para atacar todos los problemas que de alguna manera deberían de atacarse si justamente pensamos que lo ideal sería alterar un poco la trayectoria inercial que tiene la economía uruguaya. Así que por un lado creo que
de vuelta, sacarle toda la parte más pesimista propia, pero cuando veo los 140 millones de incrementales y veo todo el conjunto, como decías, a donde tiene que ir todo eso, y la magnitud de los desafíos que tenemos, y digo desafíos casi que usando un eufemismo, más serían los problemas que tenemos desde el punto de vista de lo que hoy estamos hablando, bueno, tengo menos esperanza de que, por lo menos, de ver un impacto significativo. Un impacto, esperemos que haya, pero ya significativo, como para arrancar a mitigar un poco el alcance de tu pregunta grandilocuente de arranque, diría que el significativo no lo estoy esperando. ¿Andrea? Sí, lo mismo. Además, dos cosas. Hay una parte de los problemas que tienen que ver con el presupuesto y otra que no, que son que van más allá. Pero si pensamos que los problemas son estructurales y que, digamos, se arrastran de hace bastante tiempo, sería impensable que con un solo presupuesto también se pudiesen mitigar. Ahora, si esto significa por lo menos un shock fuerte sobre las condiciones de vida de las personas, de menores recursos, etcétera, seguramente no, por la magnitud y por lo que decía Germán. ¿Cuáles son esos problemas? ¿Cuáles son los principales problemas que ustedes detectan en el Uruguay de hoy en materia de justamente de justicia social o de falta de justicia social? ¿Por dónde irían ese primer trazo grueso? Bueno, si estamos pensando en el presupuesto, digo, más allá de que obviamente pensar en justicia social abarca un conjunto de dimensiones que no tienen que ver solamente con el acceso a recursos, pero si estamos pensando en el presupuesto, estamos pensando en parte y en buena medida en las condiciones materiales de vida de la gente, ¿no? Y en lo educativo, etcétera. Y ahí hay un problema que está como en este momento muy en la discusión pública, aparentemente, porque no sé qué tanto son los acuerdos, pero es el tema de la pobreza y sobre todo de la pobreza infantil. Ahora, el tema está en la discusión pública. Ha sido como el gran tema de la última campaña electoral y bueno, como un tema que pareciera recoger, al menos en lo discursivo, a ciertos acuerdos de que es grave que haya tantos niños en la pobreza extrema o en la pobreza infantil y que hay que hacer algo al respecto, ¿no? Eso al menos está sobrevolando el discurso público. Sí, hay dos temas ahí y a ver qué piensa. Para mí, ¿qué es lo que se está dispuesto a hacer? Primera cosa, o sea, porque necesariamente si es un tema importante, eso significa una reorientación de recursos. Y segundo, su conexión con la desigualdad, que no todo el mundo está dispuesto a aceptarlo, ¿no? Y aquí hay dos grandes cosas. Si pensamos que la distribución de los recursos es injusta y eso tiene que ver con que haya personas que o no acceden al empleo o que tienen un bajo nivel, o que aún accediendo tienen un bajo nivel de salarios, o que no acceden a la vivienda, o que reciben transferencias públicas, que esas serían como las principales fuentes de ingresos, son insuficientes porque ellos tienen, digamos, responsabilidad en eso, o si hay una estructura social que está reproduciendo eso. Y atrás de eso hay como también una gran orientación de por dónde deberían ir las medidas. Entonces, para mí el tema de la pobreza infantil es como una forma de que emerja el problema de la desigualdad, por lo que vos decías, porque es más difícil, atrás de los niños hay adultos y es más difícil que se acepte que hay adultos con dificultades para generar ingresos que esa imagen de todos esos niños que están, no se sabe por qué. Como sueltos en el bosque, claro, y siendo pobres. Exactamente, eso como que nos desvincula. Por ahí hay un problema importante, vinculado a lo de actualidad. Sí, quedémonos con esto y después hablamos de otra cosa. ¿Cómo ves cómo se ha metido el tema de la pobreza infantil en la conversación pública y si ves que por allí algo de lo que dice Andrea, ¿no? Si es una conversación que a veces queda como que restringe un poco el problema estructural, digamos, de la desigualdad o de la pobreza en general como fenómeno en el Uruguay, ¿no? Si nos estamos haciendo un poco un recorte en el cual pareciera ser más cómodo este recorte para las élites y para la discusión. No, sin duda que al separar no puedes separar porque son temas que son tan indisolublemente juntos por lo que estamos comentando. O sea que yo también comparto con Andrea que ese es el problema más grave, es lo que a mí más me preocupa en perspectiva hacia adelante, es tener 1 de cada 3 niños naciendo en un hogar pobre. De vuelta, no un niño pobre, sino un niño naciendo en un hogar pobre que difícilmente pueda salir de esa situación, tanto por las restricciones que enfrenta los jefes de hogar, jefas de hogar, como por también lo que va a ser justamente sus condiciones, dado que todas las perspectivas asociadas a su trayectoria en cualquier dimensión del bienestar dependen de lo que a la personita le pasen en esos primeros 1000 días de vida. O sea, claro, que esa perspectiva creo que lo puedes mirar de una
dimensión más fría, economicista, y decir, bueno, en perspectiva de desarrollo no podemos crecer, no podemos aspirar a tener un Estado más fortalecido, justamente como escudo de los débiles, ¿no? Un Estado de alguna manera más presente, una economía mucho más pujante, si no resolvés el hecho de que 1 de cada 3 niños te nacen justamente en un hogar pobre. Por todo lo que estamos hablando, incluso si tu objetivo es reducir el tamaño del Estado, es racional invertir muchísimo más de lo que estás invirtiendo en primera infancia, porque puedas tener menos para gastar en salud, menos para gastar en seguridad, menos para gastar en planes de reconversión, menos para gastar en subsidios. O sea, desde las dos perspectivas, por lo tanto de una perspectiva ciudadana, me parece que te rinde por todos lados y es una de las inversiones más racionales con mayor retorno social por lejos. Después podemos discutir por qué no se hace, que yo siempre tengo la pregunta, porque siempre la respuesta intuitiva es porque los niños no tienen lobby. Pero no sé si eso es completo. ¿Por qué no se hace? No lo sé. El tema es que no se hace. Y seguimos con esa situación. Era dramático cuando pensamos que teníamos la pobreza infantil en un 20%. Es doblemente dramático ahora que nos enteramos de que tenemos 32%. Lo mismo, siendo un para atrás, pasamos de un 8% de núcleo duro de pobreza a un 17% de núcleo duro de pobreza. ¿Y núcleo duro por qué? Porque incluso bajo condiciones sumamente benevolentes, asociadas al contexto internacional, pero en particular a lo que fue la trayectoria que experimentó en materia de crecimiento Uruguay entre 2004 y 2014, 2005-2014, y con esfuerzos profundizados, agudizados justamente para atender esa problemática, siempre refiero a la estrategia de pinzas que decía Mauri, es decir, moderar por arriba los ingresos más altos y apuntalar por debajo los ingresos más bajos. Ni con todo ese batería de esa situación lograste sacar un núcleo muy duro que realmente está muy abajo, ¿sí? Y que no es pobre solamente porque los ingresos no le dan, es pobre porque estructuralmente todo lo que lo rodea y todo lo que pueda acceder lo mantiene arraigado a esa situación. Por lo tanto, ahí voy a lo que decía Andrea, de la característica estructural que tienen estos problemas. O sea que, de esa perspectiva, me parece que no podemos pensar en un Uruguay fortalecido, ¿sí? Un Uruguay que valora justamente, porque entiendo que valoramos la cohesión social, ¿sí? De alguna manera, si estamos bajo esta situación de partida. Y por un lado ético, naturalmente, que eso es doblemente problemático, porque como decís vos, el primer accidente que tenemos en la vida es justamente el lugar donde nacemos. Y si hoy nacés en la periferia de Montevideo, ya tenés, por ejemplo, 8 veces más de mortalidad que si nacés en un barrio de la costa. O sea, el tipo que hoy nace en un hogar pobre ya tiene, de alguna manera, condicionado toda su trayectoria, y eso es totalmente injusto, o por lo menos desde mi perspectiva puntual de justicia, ¿no? Cuando hablamos de justicia no hablamos de una sola concepción de justicia, pero de la mía es efectivamente injusto. O sea que desde un punto de vista ético y un punto de vista más frío, economicista, productivo, creo que el desafío principal es atender esa situación de pobreza en lo que tiene que ver con los niños. Pero naturalmente eso requiere justamente atender otro conjunto de dimensiones que hacen al hogar y por tanto a las condiciones de empleabilidad, la estabilidad, los ingresos, un montón del sistema de cuidados, vivienda, o sea, todo otro conjunto de problemáticas que hay que atender. Tienen que atender la situación del endeudamiento que deja a las personas en una calecita perversa de la cual no salen nunca más. O sea, hay un montón de cosas que confluyen justamente y que están detrás, ¿sí?, de esos 32% de niños pobres, que como decir, no es que están pobres en el bosque, es que justamente están en un hogar que está atravesado por todas esas restricciones de carácter estructural. Lo vimos el otro día e impacta, porque ves cómo cambia también incluso en la sociedad, que seguimos teniendo 30% de ocupados con salarios sumergidos, menos de 25.000 pesos por 40 horas semanales, en un país caro como Uruguay. O sea, ¿no? Ese tipo de cosas que aparece una vez al año cuando el Cuesta Duarte publica ese informe, pero te dan la perspectiva que incluso en el mundo del empleo, sí, no estás hablando de gente que está en los márgenes, ni que está fuera, ni que exacto, está... Exacto, hablamos de ese núcleo duro que era, exacto, que no pudiste sacar ni siquiera con ese viento de cola que tuvimos durante ese año. Y acá estamos hablando de gente que labura todo el día, ¿no? Exacto, y que saca la cabeza del agua y que la vuelve a meter, que siempre está oscilando en torno a esa línea de pobreza o en torno a todas las restricciones que surgen de una medición más multidimensional de la pobreza, ¿no? Del desempleo juvenil 25%, entre 25 y 30% también desde hace... o sea, es también como rasgo estructural, o sea, y creo que también hay una problemática asociada a estas privaciones materiales que naturalmente nos quitan a las personas justamente la parte vinculada a los ingresos, pero también cuando vos mirás también otras dimensiones extraeconómicas, seguridad, penetración del narcotráfico, el crimen organizado, y vos pensás que de alguna manera, más allá de necesitar ingresos, las personas también necesitamos un sentido existencial, ¿no? Yo tengo que mirarme al espejo y poder decir, bueno, ¿qué soy? ¿A qué pertenezco? ¿Cuál es mi estado de pertenencia? ¿Cuál es mi propósito? Entonces creo que hay mucha población en Uruguay
que tanto por el lado de los ingresos como por el lado de esa cosa más existencial del ser humano, y hoy encuentra una salida mucho más lucrativa y mucho más reconfortante para llenar ese vacío existencial, justamente, por ejemplo, el narcotráfico, ¿no? Lo decía el otro día Juan Pablo Luna, los niños que quieren San Marcet. Y sí, mirá las condiciones en las que le damos como sociedad a esos niños, ¿no? Y eso puede tener una perspectiva de ingresos, la gente necesita ingresos para subir, y si no los encuentra en el mercado laboral, en la actividad formal, en la actividad legal, los va a ir a buscar en otro lado, y ahí están apareciendo cada vez más opciones, y además porque les da un sentido de pertenencia de una sociedad que los excluye. Entonces, eso es lo que a mí me hace tanto ruido y me lleva a ese pesimismo cuando miro en perspectiva. Pero siempre asentado con ese número, que es el que a mí, para responder tu pregunta, que es lo que me preocupa más, y es ese 32%. La justicia social es una aberración, dijo Javier Milei en uno de sus primeros discursos como presidente. Por lo menos me parece que para los que tienen esta agenda de investigación está bueno que puso el tema en la agenda, ¿no? Desde esa mirada que evidentemente no compartimos, pero que hay algo de que es una discusión que ha vuelto a estar sobre la mesa. Quería preguntarte un poco por esa agenda de investigación y conectada con una realidad material que describía muy bien Germán, de 4, 5, 6 problemas graves, para no usar el eufemismo de los desafíos que tanto gustan a los consultores, etcétera, sino hay problemas de fondo que tiene la sociedad uruguaya. Y bueno, ¿y de qué manera, si hay potencia en ese concepto o en esa idea teórica tan añeja, con tanto recorrido de la justicia social, para abordar estos problemas? Sí, antes de decir eso, claro, una cosita, que para terminar lo otro también. Vale. Cuando se discute la política salarial, vinculado a lo que decía Germán, nadie está hablando de la pobreza infantil, pero atrás de eso tiene, sobre todo, qué pasa con el salario mínimo, qué pasa con los salarios más sumergidos, tiene un impacto directo. Entonces, cuando, no sé, van las cámaras empresariales, etcétera, a discutir, más allá de las declaraciones que se hacen sobre que se quiere que desaparezca la pobreza infantil, etcétera, en esa instancia también se juega mucho de la pobreza infantil, no solo en el presupuesto nacional, en la fijación de pautas salariales. Digo porque a veces vemos como cosas desconectadas, pero que todas terminan impactando en la yo recuerdo que en algún momento se decía algo así como que la política social más importante que habían tenido los gobiernos del Frente Amplio, se quería poner esos términos, la política que más había sacado gente de la pobreza había sido la política salarial y no la política de transferencia directa a la población más vulnerable. Es una mezcla, todo tiene que estar, porque la política, o sea, va a haber gente que no va a tener trabajo, o va a haber gente que aún cuando le aumente el salario va a ser insuficiente. Las transferencias cumplen el rol de redistribución y de sostén, de estabilización de ingresos, sobre todo en los estratos más bajos, donde muchas veces el ingreso salarial no es constante. Claro, el ingreso por trabajo existe, pero por trabajo informal es variable, ¿no? Y cuenta propia, claro. Entonces, ahí las transferencias tienen un valor muy importante como sostén, y para evitar, los temas de endeudamiento que afectan a toda la sociedad, pero que son especialmente graves en los estratos bajos. Pero eso para decir que a veces hay miradas que concitan el problema de la pobreza infantil, pero después tomamos definiciones que también la afectan y como dislocadamente. Bien. Pero yendo al instituto y yendo a lo de justicia, el instituto, y Germán escribió ese libro, ¿no? Los dos libros. El instituto, primero que nada, es parte de una iniciativa de la UDELAR, de un llamado que fue abierto, que duró todo un tiempo largo y que terminaron seleccionando, había una cantidad de propuestas que estaban muy buenas, terminaron seleccionando 4, uno de estudios oceanográficos, otro de sistemas alimentarios, otro que se llama Una Salud, y nuestro que tiene como más gente de, digamos, humanidades. Gustavo Pereira, el filósofo, es el otro coordinador. Después está gente de historia, Aldo Marqués y Florencia Tull. Politólogos también. Sí, politólogos, está Fuentes, Florencia Antilla. Después gente también de Facultad de Ciencias Económicas y Derecho también. Entonces la idea es tratar de unir la mirada como más normativa, claro, que se ha alejado bastante de la economía, con la mirada capaz más de la desigualdad, que se hace más empírica, que a veces se desconecta de ideas, de concepciones más generales sobre justicia. Pero el instituto no adhiere a una
concepción en particular, sino que va a ser un ámbito para discutirlas todas, o sea que se podría llegar a estudiar la mirada de Milei, o podría claro. estar alguien que defendiese eso, que en realidad está defendiendo una forma de organización social también, o en el fondo un concepto de justicia. Entonces, eso, decir que es una agenda amplia en construcción. Nosotros planteamos en la idea inicial 3 grandes líneas, una como más normativa sobre concepciones de justicia, dinámicas de la desigualdad, otras más, y de la injusticia, más descriptiva, o sea, otra más empírica, donde hay desde temas de desigualdad de recursos a también temas de familia, ¿no? De la justicia en la esfera de la familia, el género. Esto tanto para lo teórico, para lo más conceptual, como para lo empírico, y después todo un área de políticas. Y ahora estamos trabajando como en 4 grandes programas. Uno que es sobre dinámicas de la injusticia, preferencias sociales, etcétera, donde hay gente de filosofía y economía. Otro que mira los temas de familia, justicia reproductiva, donde hay demógrafos y filósofos y bueno, gente de sociología. Y después otra que mira varias políticas públicas, desde la tributación. Bueno, hay un proyecto que mira todo esto de distintas formas de la tributación y demás. Bueno, están Mauricio, Joan, Florencia Antilla, varias gente más. Siempre me da miedo de olvidarme de personas, porque son muchas. Y después hay ahí también un proyecto de acceso a la salud, educación para la justicia, gente de humanidades. O sea, hay dentro de esa parte de mirar el Estado varias cosas que no están solo pensadas hacia el tema de los recursos. Y después un área que es más como de estado de bienestar y cohesión social, donde hay un proyecto más histórico que mira las concepciones de justicia y mínimos en los últimos 100 años, y que es un proyecto que venía del espacio interdisciplinario y ahora lo vamos a ampliar, y cómo estas ideas, vamos a trabajar ahora para adelante, han permeado las instituciones del estado del bienestar, y otro que estamos empezando que es sobre cohesión social y bueno, en varios aspectos. O sea que tenemos como estos primeros programas, veremos cómo esto se desarrolla, tratando de dialogar con todas las comunidades que están trabajando en estos temas, no solo cuando estamos en el instituto, y dentro de 2 años y medio el instituto esto va a ser evaluado y se verá si continúa o no, o sea, no es algo que existe para siempre. Así que bueno, estamos recién empezando, o sea que todavía resultados de investigaciones no tenemos. Empezamos formalmente el 2 de julio. Y fue como una tarea muy de organización, armado. De todo ese enorme batería de trabajos, te quiero preguntarte sobre una línea, porque es algo que ha estado en la discusión pública en este último tiempo, que es la cuestión tributaria, ¿no? Que también, como digo, parece como debates que de repente en Uruguay estuvieron durante bastante tiempo más acallados y que ahora están teniendo como un revival, ¿no? La propia idea de justicia social no era algo tan presente en la discusión pública, o no lo ha sido, incluso si uno mira, lo van a hacer ustedes que tienen horas de investigación para esto, pero digo, si uno mira Andrea, la cuestión de hasta los programas, a las plataformas, la centralidad que ocupaba la justicia social para la discusión programática de los partidos, que ha ido desapareciendo, ¿no? Está mucho menos presente que en otros momentos históricos, si uno mira hasta lo programático, que es lo que los partidos dicen sobre sí mismos, que no es poco relevante. Pero traerte a la cuestión tributaria, ¿no? Que es algo que ha vuelto a estar sobre la mesa. Esta propuesta que, bueno, todo indica que no hay demasiado consenso dentro de la izquierda para avanzar, que es la cuestión de la tributación, de una suerte de tributación a través del impuesto al patrimonio, el 1% con el 1% de la riqueza, del 1% del sector más rico de la sociedad. Bueno, es una idea que ha estado en los últimos meses discutiéndose, que ahora va a quedar un poco aplacada, pero sí en la ley de presupuesto hay algunas innovaciones en materia impositiva que también quizás sean las que van a tener también dificultades para ser aprobadas, ¿no? Sobre todo en Cámara de Representantes hay que ver si van a estar los votos para avanzar, pero modestamente el Ministerio de Economía plantea unas cuestiones tributarias. Y bueno, traer esa línea de la conversación sobre la discusión de la justicia social. ¿Se puede hacer algo de justicia social si solamente estamos mirando por el lado del gasto público y no por el lado de los ingresos del Estado? Darte como por ese lado. Sí, si estás pensando en términos de desigualdad y si tenés una concepción
que considera que ciertas desigualdades no tienen que existir y se tienen que mitigar, claramente los impuestos serían una de las formas, no son la única, pero es una de las formas y es la que se está discutiendo con fuerza ahora. Me parece que el momento anterior en el que se discutió esto fue cuando se instauró el impuesto a la renta de las personas físicas. Que hace casi 20 años, ¿no? Sí. Creo que pasaron 20 años sí, de y ya se venía discutiendo de antes, pero bueno, ahí se implementó y es muy interesante cómo la tributación progresiva, ahí tiene su potencial redistributivo, ¿no? Que lo podría tener mucho más en Uruguay y por eso es relevante la discusión ahora. Pero es increíble cómo, bueno, no es muy increíble, pero digo, llama la atención cómo es un tipo de política que está especialmente resistida porque en muchos casos quienes serían pasibles de pagar estos tributos tienen la capacidad de incidir y de convencer al resto de la sociedad de que eso es malo para la sociedad. Entonces, no sé, ahora salen personalidades que son conocidas por el dinero que tienen, ¿no? a hablar en contra de esa tributación, pero como decía Germán, todas las personas que digamos que enfrentan fuertes niveles de privación son como una masa difusa, o sea, no tienen la capacidad de tener esa visibilidad y de que eso esté tan presente. Entonces, en encuestas, aun cuando estés pensando en tributación progresiva, hay mucho rechazo de parte de la gente. Y eso no es que por eso no se tenga que hacer. Yo creo que por eso es que es tan importante que las medidas tanto redistributivas tributarias como todo lo que tiene que ver con las transferencias vengan acompañadas de argumentaciones fuertes de por qué esas medidas se instauran y no solo las medidas en sí. Ahora, es interesante cómo surgió el debate. Yo creo que da la oportunidad de pensar en cosas que trascienden esta medida, que es la progresividad o la relevancia de un impuesto sobre la riqueza, ¿no? Me parece que trae el tema de la desigualdad de la riqueza. Con el IRPF se vio más el tema de la desigualdad de ingresos, pero el tratamiento de las rentas del capital fue bastante benevolente, el impuesto es dual, eso en su momento tuvo unos argumentos de competencia internacional por capitales, pero le dejó menor capacidad redistributiva al impuesto. De hecho, si mirás las tasas efectivas que pagan los sectores muy, muy altos, a veces son un poco más bajas de los que están un poquito más abajo por el tipo de rentas, por la composición de sus rentas que tienen unos y otros, ¿no? Y eso es por diseño del impuesto. Sí, porque sus ingresos no son salario, obviamente. Claro, porque son capital y aparte no está tributado en franjas, digamos, no está cobrado. Por eso y porque no todas las rentas del capital tributan igual. Las rentas, los alquileres, por ejemplo, tributan 12%, pero ciertas utilidades empresariales tributan el 7%, que son las que tienen los que están. Y uno puede pensar que uno tiene más plata el que cobra utilidades empresariales que el que cobra alquileres, digamos. Uno podría asumir, los dos tienen plata, digamos, pero sí, este tiene más. La propiedad, aún con los problemas que hay, la propiedad de la vivienda es la forma de riqueza más extendida, ¿no? Claro. Dentro de los ricos son los que más hay y los menos ricos. Y lo que tiene la gente que no es rica, una vivienda, eso normalmente no se piensa como riqueza, pero es riqueza. Pero el tema es que esto reabre la discusión de la progresividad. Sí. Para mí idealmente no se tendría que quedar solo en este impuesto, porque como por lo que se dijo antes, la reducción de la desigualdad y todo requiere un conjunto de medidas. Y además porque el problema de nuestra estructura tributaria para mí también tiene que ver con que debería hacerse una reforma al IRPF para que sea más redistributivo al ingreso. Pero bueno, surgió la discusión y es muy pertinente que surja porque en 2006 la tributación a la riqueza, etcétera, se dejó de lado y bueno, es una manera de poner este tema sobre la mesa y yo creo que es relevante también por eso, por el tema de cuánto los distintos sectores de la sociedad están dispuestos a contribuir o tienen que contribuir para lograr afrontar como las cargas que tenemos como sociedad. Y eso se puso muy sobre la mesa.
Sí, sí, y abrir ese debate es importante porque hasta hace muy poco estaba esa cosa dominante, sobre todo en el sistema político, de el Uruguay no banca más impuestos, Uruguay está como en una suerte de límite respecto, que ahí cuando otros colegas suyos también están en la discusión pública de este tema, es decir, bueno, pongámosle evidencia empírica a ese tipo de afirmaciones, comparados con quién, comparados en qué dimensiones, y bueno, y romper un poco con esos tabúes que quedan como en la política pública, de que pareciera una política pública vedada para la discusión. Germán, ¿cómo has visto que en este último tiempo haya vuelto 20 años después la discusión tributaria en el Uruguay? No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Andrea, es parte de lo que también discutíamos un tiempo con Joan, uno de los autores de este famoso trabajo, y es el hecho de que vos siempre sabés todo absolutamente de los pobres y no sabés nada de los ricos, y creo que esto por un lado visibiliza otra parte de la población muy, muy, muy pequeñita, de la cual no tenemos idea. O sea que por ese lado importante, es importante. Y por otro lado, te corre la discusión, porque capaz que no vas al uno por uno, ¿no? Pero ya corriste el eje de la discusión. Y eso también me parece que es una ganancia. Porque en definitiva estás corriendo los límites de lo que vos pensás que es posible. Y siempre bajo esta premisa distorsionada, que si vos, bueno, Uruguay no banca más impuestos, la presión tributaria es altísima. Y también ahí depende contra qué te compares. Claro. En Uruguay tenemos un 27%, ¿no? Sí. De ingresos tributarios como porcentaje del PIB. En América Latina tenemos 21%. Está bien, estamos 6 puntos por arriba. Pero América Latina es la región más desigual del mundo. Sí, sí. Y la calidad de los servicios públicos. Problemas estructurales, informalidad del 70%. O sea, es una locura lo que es el rezago de América Latina, que está transitando su segunda década perdida. Pero te mirás Argentina, Brasil, ya están por arriba de vos. Mirás Europa, 40%. OCDE, 40%. O sea, esa discusión también, ¿no? También creo que se corren esos límites porque en definitiva no se dice qué es lo que vos aspirás como sociedad, que es un poco lo que decía Andrea. ¿Cuál es el nivel de desigualdad que toleramos como sociedad partiendo de la base de consideraciones más que nada éticas? Y creo que ahí hay una paradoja que está justamente recogida en estas encuestas de preferencias. Es un trabajo de Leites, Queijo y Salas, que básicamente nos da como una contradicción entre lo que queremos y lo que estamos dispuestos a hacer, ¿no? El 88% entiende que la desigualdad y la pobreza son problemáticas importantes o muy importantes. Bien. 77% considera que la movilidad social en Uruguay es baja. Si naciste en el último decil, difícilmente puedas trepar, ¿sí?, por tus propios méritos hacia el decil más rico. ¿Sí? El 73% considera que la mala suerte es el factor que explica la pobreza. No es un tema de esfuerzo, no es un tema de mérito, es básicamente la suerte, algo que es contingente a las personas. ¿Sí? 60% considera que la suerte también es clave para acumular riqueza, ¿sí? 69% dice que la desigualdad en Uruguay es un problema serio, ¿sí?, la desigualdad de oportunidades en particular, y el 82% evalúa como injusto el sistema, que es un poco lo que estamos discutiendo, ¿no? La justicia es una cosa muy amplia y podés tener una perspectiva libertaria de justicia y otra perspectiva totalmente opuesta, pero el 82% recogido en esta encuesta entiende que acá el sistema es injusto, cosa que yo comparto y creo que acá los tres compartimos. Si escucho esta primera parte de la encuesta por todos los datos que decís, estamos predispuestos a la revolución social en instantes. Y bueno, estamos a punto, estamos en las vísperas de una... Y bueno, y casi el 70% considera justamente que son alentadores. Los impuestos progresivos son lo que necesitamos, ¿no? Pero después va para el otro lado y también te surge que el 73% considera que el trabajo duro, ¿sí?, explica el desempeño económico. Ok, somos contradictorios los seres humanos. Exacto. Es como una contradicción que se desprende de esta encuesta y en particular la mayoría piensa que los impuestos acá son altos. Apenas un 8% de lo que se desprende de la encuesta entiende que no son altos. Lo cual nos lleva a eso otro que estamos diciendo de altos en relación a qué, porque en economía todo es relativo. Ahí hay una cosa como de ideología dominante también, ¿no? A veces cuando, eso que explicaba también Andrea, cuando ciertos sectores de la sociedad que tienen mucho poder, mucha influencia, mucha llegada, muy masivos, hasta en los medios de comunicación, etcétera, logran convencer al conjunto de que sus intereses son los intereses bueno, en definitiva esa es la mayor victoria de la batalla cultural, ahora que está en moda la batalla cultural, es decir, o sea, es que todos de alguna manera reafirmemos en nuestra vida cotidiana, en nuestros diálogos de asado, en nuestras conversaciones de pasillo, intereses ajenos. Intereses ajenos. Eso es un tremendo logro. Eso es Gramsci básico, Gramsci 1. Es un tremendo logro, ¿no? Y que un tipo que no llega a fin de mes se escandalice porque pueden llegar a grabar una partecita de la riqueza de López Mena. Es una locura eso. Sí. Es increíble. ¿No? En definitiva, tener un ejército que de alguna manera está dispuesto a inmolarse por proteger tu patrimonio. Digo, lo tengo acá en esta versión miniatural, pero cruzás el Río de la Plata como decís vos, ¿no? Y en el mundo.
¿no? Y en Uruguay yo recuerdo episodios increíbles, ¿no? O sea, pasaron hace unos años cuando pasó lo de un solo Uruguay, ¿no? Que era como esa cuestión de lograr un sector de la sociedad, de decir, bueno, representamos al campo. Bueno, está pará, pero el campo que hay mucha gente que vive en el campo y vive en otras condiciones y no son estos estancieros que se están quejando por el peso tributario o por otras cosas. Pero bueno, es parte de cómo funciona la dominación económica, tiene ese componente cultural que si no se podría sostener de ninguna manera en regímenes democráticos, mucho menos, ¿no? Donde, bueno, por eso, entonces creo que esa encuesta siempre la utilizo como para tratar de entender ese tipo de cosas y esa contradicción que en definitiva se plasma como en la discusión que estamos teniendo, ¿no? Bueno, cuando se habla de esto empieza a cambiar un poco y creo que esto que hemos visto en los últimos 2 meses, a muy pesar del equipo económico actual, se instaló mucho más profundamente de lo que se esperaba, ¿no? ¿Cuánto estuvimos discutiendo del 1%? Sí. No, y parece que no se va a avanzar en esa línea, porque por lo menos se va a presentar dentro de la ley de presupuesto ningún proyecto en ese sentido, y sabemos que por cuestión constitucional las cuestiones tributarias son iniciativa privativa del Ejecutivo, o sea, un parlamentario no puede presentar un nuevo impuesto. Me quedan dudas de si un parlamentario no puede presentar cambios al impuesto al patrimonio, por ejemplo, que eso, yo creo que ahí no sé si corre la iniciativa privativa, ahí entramos en el terreno de los constitucionalistas y esas discusiones que en Uruguay siempre tienen 2 bibliotecas, pero ponele que igual no lo van a hacer sin la anuencia o sin el respaldo del Poder Ejecutivo. Pero algo hay en la ley de presupuesto sobre cambio tributario que quizás no estaría si no se hubiera abierto esta ventana de discusión 2 meses atrás. Porque no había, no estaba. estaba. Me corrieron en la ventana de conversación, no voy a llegar hasta ahí, pero algo hay. Hacemos como un tramito más de la reforma tributaria, que entiendo que es hacia dónde va esto de grabar los aumentos patrimoniales. Contemos un poco de eso, de qué es lo que va a entrar en la ley de presupuesto sobre a nivel tributación. Yo lo tengo entendido, pero acá, corríjanme que ustedes son los que saben, hay algo, bueno, está el impuesto TEMU, digamos, que es lo que la gente está discutiendo, que es lo que tiene a todo el mundo más caliente. Ahí te muestra también la dualidad, la contradicción inherente a la persona, que es muchas personas al mismo tiempo. En particular es un consumidor, pero también en particular también es una persona preocupada por eso. Exacto. Lo de TEMU te marca las contradicciones que nos atraviesan. Ahí hay algo bueno, la franquicia en Uruguay para quien hace compras en el exterior, compras por internet, etcétera, va a tener que pagar IVA. Bueno, eso va a ser un cambio tributario si se aprueba. Y después sí hay un par de cambios que tienen más que ver con grabar ¿cómo se dice? Depósitos, ¿no? Depósitos el incremento, ahí va. Sí, y en particular creo que lo que graba es el incremento. El incremento, ahí va, hay que esperar al domingo. Hay que esperar bien como... Pero creo que sería eso, ¿no? Que es algo que quedó pendiente de... Que pondría, como el equipo económico habla de que eso es porque había una desigualdad allí entre invertir acá y invertir acá o invertir afuera. Bueno, ese cambio tributario de alguna manera apunta al sector más rico o al sector que tiene dinero en el exterior, que no sé si son los más ricos de los más ricos, pero bueno, algo hay. ¿Cómo ven algo que puede haber? Sí, a mí me parece que más allá o sea, hay algo que también se puede hacer, que es fiscalizar más el impuesto al patrimonio. Bien. Porque es un impuesto que en la propia discusión de la cosa del IRPF se dejó un poco de lado, pero que no se fiscaliza. Solo con que se fiscalice se genera algo, y no es que cada medida tenés que mirar si se recauda mucho o poco, porque también es la orientación que está atrás, por esto que hablábamos del sentido de justicia de la sociedad, etc. Para mí otro tema que es importante es que nuestra estructura tributaria está es algo como que es bien sabido, que está muy basada en impuestos indirectos. Capaz que también la gente cuando le preguntan piensa en el IVA, no sé. Que es caro. Sí. Pero ir hacia una estructura... O que compras un auto en Uruguay es caro, un montón de impuestos. Bueno, hay un tema de precios también, pero si vas a como que tu modelo tendría que ser algo mucho más basado en impuestos directos, ¿no? Entonces eso también generaría orientación. Pero se generó una discusión, estas medidas tienen un sentido que puede contribuir, y la discusión yo pienso que va a quedar, porque si la idea se instala, más allá de lo que pase ahora, se va a seguir discutiendo. Y el otro tema que está pendiente, que ahora no saltó, pero es el tema de los impuestos a las herencias, que se derogaron en el 74, los derogó la dictadura junto con el impuesto a la renta que ahí había. Y es un tema también para pensar, y yo creo que Concita puede llegar a concitar también un apoyo más importante. Sí, es importante esto, ¿no? De pensar cómo a veces la discusión entra por un lado, pero aunque no prospere, abre una ventana. Y bueno, porque una cosa estar de este lado, hablando cómodamente en un micrófono, otra cosa ser responsable, exacto, ¿no? Y creo que un poco ahí hay que ser justo también, hablando de justicia, con
con el que está, con el hacedor de política, ¿no? Porque yo hablo sin restricciones, ¿no? Hablo de mis preferencias, hablo de cómo visualizo, pero yo no tengo un mostrador que atender donde todo el mundo me está reclamando cosas, donde tengo que también alinear otro montón de incentivos, otro montón de señales, que creo que eso es un poco lo que hizo más ruido al equipo económico de toda esta discusión del 1%, es introduce una interferencia en la señal que entienden que es necesario transmitir para levantar la inversión 4 puntos del PIB y de esa manera duplicar la tasa de crecimiento, que es, como dijo Done, el corazón de la política económica, que eso es un factor de preocupación para mí desde el punto de vista de la gestión de los riesgos. ¿Cuál es el plan alternativo si efectivamente no lográs duplicar el crecimiento? Ahora parece que está previsto crecer anualmente al 2,4%. Eso sería lo que Hace contiene, mucho que no pasa, ¿no? lo que soporta la programación macroeconómica del presupuesto. La última década fue 1,1%. Por eso. Y cuando vos mirás todos los factores que de alguna manera te apuntalan el crecimiento, en particular el crecimiento a mediano plazo, el crecimiento que vos necesitas, que es el crecimiento potencial, y no ves cosas que realmente puedan ir a quebrar esa tendencia. Que el mundo no está por ahí tampoco, no ves al mundo en esa dirección. Es que dirección. Mi pesimismo viene de afuera para adentro. Claro, no ves al mundo en una dirección de, bueno, se viene no otro auge de los commodities o se viene otro... Ahí el tema es si solo cuando tenés ese auge podés Claro, redistribuir, que esa es la discusión, ¿no? Sí, hay algo del orden de... a mí me pasa a veces cuando me enojo con los colegas economistas, sobre todo los que están en este palo más de la toma de decisión, que es decir, hay una cosa media como de desarrollismo mágico, ¿no? Esta idea de que no, me vas a ver que como esta fórmula de que con ciertas señales o moderando el gasto público, o moderando la tributación, eso va a incentivar a las inversiones y cuando haya inversión va a haber más crecimiento. Bueno, está, pero nos vienen vendiendo esa fórmula desde hace décadas, y todos los días están pasa. haciendo una persona en un lugar pobre. Claro. Mientras todos discutimos y mientras el Parlamento discute de la forma más bizarra posible, porque también eso no contribuye y también aleja a la ciudadanía de la problemática que realmente tenemos que encarar, de discutir racionalmente, amablemente, empáticamente, por lo menos de forma cordial, los problemas trascendentales que tenemos que resolver como sociedad, que no es otra cosa que ver cómo hacemos para asignar justamente las cargas y los beneficios de convivir una aventura colectiva como es la sociedad. Y eso en particular, la carga, tiene que ver con los impuestos. Entonces, de alguna manera, la forma en que también estamos dando la discusión, en particular a nivel parlamentario, es otro de los factores que alego, en mi caso, para sostener o fundamentar mi visión pesimista sobre las perspectivas del Uruguay. Basta ver el nivel de las discusiones políticas como para decir, bueno, me doy vuelta y veo la pila de problemas, para salir del eufemismo de los desafíos, ¿no? Todo lo que mencionamos, vivienda, infraestructura, necesidad. Sí, nos quedamos cortos, cárceles, narcotráfico, reconversión laboral en el mundo que... Sí, primera infancia, sistema de cuidado, o sea, y me doy vuelta y veo a las personas que son responsables de eso, y bueno, no tengo otra cosa que... Por eso siempre estoy pidiendo que alguien me saque de esta mirada más pesimista, pero realmente cuando miro para un lado y miro para el otro, no dialogan, hay una distancia creciente que creo que es problemática y que no se está tomando en consideración la posibilidad de que en Uruguay eventualmente te pueda aparecer un Milei, que es algo que siempre no, en Uruguay no va a aparecer. Bueno, ¿por qué no? Si creo que cada vez las señales que da el sistema es que está más disociado de las problemáticas de la sociedad. Entonces creo que eso le pone toda una capa de telón de fondo a las discusiones que no contribuyen nada y terminas teniendo discusiones sumamente trascendentales como esta que estamos hablando, fanatizadas y sin fundamentos. Claro. ¿No? Entonces es como las dos cosas, ¿no? El estado de situación actual y las capacidades o la forma en que tenemos de enfrentar esa situación actual. Creo que en los dos lados hay alarmas, pero esa es una visión de vuelta de un pesimista, pero refútenla. ¿Cómo ves esa disociación también entre la gravedad de los problemas sobre los asuntos y la forma, el abordaje que tiene o que ha tenido el sistema político sobre estos temas? Que crecientemente tiene, ¿no? Sí, que crecientemente, exacto. Sí, y también me parece importante lo que decía Germán, la preocupación por las señales hacia el 1% y capaz la despreocupación de las señales hacia la población que está en peores condiciones, que también va a estar recibiendo señales de qué tan prioritario es su problemática y qué tanto se puede cambiar, y eso tiene consecuencias, como se ha visto en una cantidad de países, ¿no? Y lo que vos decías, también, no sé, Estados Unidos, Inglaterra, además de lo de Milei. Sí, a pero mí, dale, sí. No, nada, me parece que sí, que tiene que haber más capacidad de defensa de ciertos objetivos, de la que hay, de los objetivos redistributivos, de los objetivos de reducción de la pobreza, y para que se pueda descubrir realmente si es verdad que, o sea, que esas como
frases de, oh, qué horrible la pobreza infantil, que tienen consecuencias prácticas o no. Sí, yo ahí tengo también como un recorte más desde el lado como politólogo, que veo un riesgo muy grande en el hecho de pensar sistemáticamente por parte del sistema político que se pueden hacer campañas electorales haciendo una batería de promesas de que el 6% para la educación, el 1% para la ciencia, la erradicación de la pobreza infantil, la universalización de los CAIF. O sea, yo todo eso lo escuché, no me lo imaginé. O sea, lo dijeron, lo dijo nuestro presidente, lo dijo el Frente Amplio, ese partido que está en el gobierno, lo dijeron enfáticamente una y otra vez durante todo un año. Entonces, a mí me parece que en algún punto se empezó a volver como inocuo poder hacer ese tipo de aseveraciones y 6 meses después que el viceministro de Economía... Inocuo no es en todo caso dañino. Dañino, claro, pero inocuo en el sentido de como que sentir que es inocuo. Ese es el daño, ¿no? Que el viceministro de Economía puede decir, no, bueno, pero todo esto que dijimos, muchachos, es impagable. Bueno, pero no me dijiste en la campaña electoral que todo de vuelta, ¿no? era impagable. Está todo bien, no es pagársela con el viceministro. Pero sí, no me dijiste en la campaña electoral, che, todo esto son buenas intenciones que tenemos que son impagables. No, me dijiste que votara al Frente Amplio para que pasara todo esto. Entonces... Bien, yo creo que a la larga eso va a generar, sigue generando. Uruguay está en un proceso de deterioro de la relación entre la gente y las élites. O sea, hay un proceso de deterioro, de mayor desconfianza, de menos apego, de creerles menos. Bueno, no abona, ¿no? En esa dirección cuando gana un gobierno que promete enfáticamente, se compromete a ciertas cosas, porque no quieren usar la palabra promesa, sino compromisos, son compromisos, y en pocos meses te dicen, no, bueno, pero la situación era distinta a la que nos imaginábamos, la verdad que está complicado, y bueno, haremos lo que podamos. No sé, me parece como que no es trivial que eso pase. Hay una violación de un contrato, ese contrato electoral, y no pareciera como que eso pagara demasiados costos en el corto plazo. Hay que ver en el mediano plazo, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Sí, a mí me pareció interesante. Yo estuve también viendo las entrevistas de Juan Pablo Luna, y lo que él decía de que el problema ya es, no, como que tenemos una idea de que la gravedad de esa ruptura social es menos grave de lo que realmente está pasando, ¿no? Y me parece que él traía un poco eso, era un poco dramático si lo escuchabas y eso, pero creo que la propia segregación residencial y demás hace que ciertas problemáticas queden escondidas. No vemos parte de la población, no se ven. Y ese proceso aumentó en el periodo en que cayó la desigualdad. Eso es muy paradójico, ¿no? Cae la desigualdad, se reduce la pobreza entre 2005 y 2015, 16, y los estudios que miran la fragmentación social y la segregación residencial muestran que hubo como un movimiento como más bien como silencioso, ¿no? En el territorio que agravó esas desigualdades. Eso tiene una cantidad, bueno, eso lo he estudiado mucho la sociología, la cantidad de problemas que eso trae después, y creo que es un poco también lo que él traía ahí, junto con todo el tema de... Sí, y son motivos más yo no sé nada para preocuparse. Yo no sé nada, pero me imagino que es una sí, fuente muy claro. atractiva para una persona que necesita la plata y para una persona que necesita un propósito, como un decías. propósito Claro. de pertenencia, de justificar su existencia. Eso es lo que decía sin saber nada. Igual es interesante preguntarnos ahí desde la política pública, porque yo me pregunto, ¿es el Estado el que le tiene que dotar a la sociedad de un sentido de pertenencia, de realización o de propósito? Eso suena No, pero el bastante- Estado, no necesariamente que el Estado lo haga, pero el Estado, en este caso, Pero lo que voy a la crítica es capaz Generar que... las condiciones. generar las condiciones Claro, pero para también- que el loco pueda hacer Claro. un empleo formal o de última informal, pero por lo menos un empleo para que pueda tener su sustento. Eso, generar las condiciones Claro, mi que argumento- pueden ser puede ser un empleo privado. No estoy hablando que el Estado tenga que ser empleador, que no iba por ese lado yo. No, pero mi argumento... No, yo no digo por eso, desde un lugar más como filosófico, del propósito, del sentido, etc. No, creo que el Estado tiene que generar las condiciones mínimas materiales para que cada persona persiga Exacto. su Sí. plan de vida No, sin que la sociedad, ¿no? cuestiones que son moralmente contingentes, en particular el lugar donde naciste, ¿sí? El cariño que se te dio, las herramientas a las que pudiste acceder, sin que todo eso, que es totalmente desparejo, porque depende de cosas azarosas, somos un ensamblaje de accidentes arbitrarios las personas. El todo velo de la eso- ignorancia de Rawls, Exacto. el viejo velo de la Exacto. ignorancia. Entonces yo creo que tenés que generar esas condiciones para que después cada cual persiga su plan de vida. Pero por lo menos ahí estás reduciendo los incentivos para que una persona elija un empleo de alto riesgo, porque también no es que más allá de aspiracional, ¿no? También es el tema de que alguien esté dispuesto a morir joven, baleado, que balee en su familia, todo porque realmente como sociedad no les dimos el cobijo suficiente para que el loco pudiera estructurar su plan de vida, pensando más que nada en el otro costado de la libertad, que es la libertad para, no la libertad de la coacción, sino la libertad para el autodominio. Me parece que ahí
es lo que yo apuntaba. Y yo creo que nuestra visión, que también es paradójica, es de esa autocomplacencia de la isla distinta que es el Uruguay, y eso creo que cada vez tiene menos asidero. Y en particular está distorsionado porque creo que todos pertenecemos a burbujas cada vez más chiquititas, y muchas de esas problemáticas están minimizadas, pero están pasando a 15 a 20 kilómetros de acá. Entonces vos tenés un pacto social que funciona y que te hace que Uruguay sea distinto a la región, sea las democracias, todas las cosas que siempre decimos y que nos encanta decirnos, ¿no? Pero eso cada vez funciona para menos gente. O de otra manera, cada vez expulsa más gente hacia los márgenes y difícilmente la vayas a traer. Creo que es elocuente el encuadre que le dio Fernando Asponda desde el punto de vista de las paradojas del desarrollo. Indicadores tradicionales demuestran que Uruguay progresó en el siglo XXI, pero sets alternativos de indicadores demuestran que Uruguay retrocedió en el siglo XXI, y lo mismo pasa cuando... La de población carcelaria, de suicidio... Mirás per cápita, estás allá arriba, mirás IDH, estás allá arriba, mirás pobreza, mirás Gini y estás allá arriba, pero después metes suicidios, homicidios, cárceles, situación de calle, personas en situación de calle, exactamente, la marginación absoluta. ¿Cuánto puede durar una persona cuerda en una situación de calle? Sí, totalmente. Esto, para empezar a redondear esta conversación, del último que vos traías, Andrea, sobre esta paradoja de que a la vez que se redujo la desigualdad, a la vez que se redujo la pobreza, hemos sufrido procesos de fragmentación social y de deterioro del tejido social y de la convivencia notorios. Ahí todos estos que traíamos, que lo estudió Fernando, es como muy claro que hay como una dualidad allí. También abre como la duda, y la duda pesimista, sobre cuánto se arregla con plata de esto, o cuánto se arregla solamente con transferencias directas. Y bueno, si la apuesta va a ser, volviendo al principio de la conversación, que para la pobreza infantil y para los casos más extremos, lo que vamos a hacer es, vamos a aumentar la asignación familiar y vamos a aumentar un poco las tarjetas del MIDES, bueno, pareciera que, siendo cuestiones necesarias, que sí, está bien que se aumente la asignación familiar y la tarjeta del MIDES, no pareciera que vaya a ser suficiente con solamente poner unos pesos más en los bolsillos de estas familias para revertir estos otros procesos. Bueno, sí, el tema es que la reducción de la pobreza no es barata. O sea, claro. Capaz que si vos haces una cuenta, que es, bueno, ¿cuánto costaría llevar a todos los hogares a la línea y hago transferencias? Eso capaz que es una base mínima, no es carísimo, pero el tema es que con eso no se... La vieja discusión de la renta básica, que hace unos años estaba más sobre la mesa, ¿no? Hay un proyecto que arrancó antes en la Facultad de Humanidades y en Ciencias Económicas, y que ahora está en el nuevo instituto. Mira, se llevaron el tema de la discusión de la renta básica. No, la renta básica no. Hace varias cosas. Más bien compara la renta básica, que bueno, que en eso hay... Sí, mucho sí, estuvimos todos ahí en esa discusión. Sí, pero este grupo lo que está trabajando es los esquemas de empleo garantizado por el Estado, como alternativa a la renta básica. O sea, mirando las dos cosas y pensando esto que se decía, ¿no? ¿Van a existir empleos para todas las personas? Pero bueno, ¿qué tiene que garantizar el Estado? Ellos están estudiando si habría ciertos esquemas que se podrían financiar, capaz con impuestos progresivos o no sé, donde todas las personas fuesen empleables. No necesariamente en el Estado, pero sí es algo a pensar. Bien, sí, bueno, nos quedó fuera de esta conversación muy buena toda la cuestión del cambio en el mundo del trabajo, inteligencia artificial, etcétera. Pero bueno, son todos temas abiertos para futura conversación. Germán, ¿algo del cierre? ¿Te quedaste con algo ahí? No, estaba viendo más cómo discurría la conversación, pero creo que más o menos compartimos cierto grado de pesimismo, ¿no? Sí, sí. No, sin duda, y sobre todo me parece que está bueno... tu pregunta original, ¿no? ¿Es posible que esto cambie? Con 140 palos... Pero es lo que decía Andrea también, porque no es lo de ahora, es una cosa que viene como un stock de acumulación de problemas y estructurales, ¿no? Claro. Sí, y muchos de ellos que, como venimos diciendo, no son solamente problemas de gasto público, pero bueno, si no hay una sociedad también, que cada vez le cuesta más discutir. Claro. Discutir en términos y donde las demandas aumentan y también donde los problemas tienden a complejizarse, ¿no? También porque hay toda una serie de problemas que, como decimos, empezás a ver esas paradojas. Es que el peor problema creo que el sistema político, además del cortoplacismo, pensar que hay soluciones sencillas para problemas complejos. Creo que ese es el principal problema, no reconocer lo grueso de la problemática que de alguna manera quedó enlistada en esta pequeña conversación, ¿no? Es como todo es mucho más simple, todo es mucho más... No podés tener soluciones sencillas para problemas complejos. Creo que partiendo de esa base
Está brava la mano. Está brava la Bueno. mano. Si quieres poner Bueno. una síntesis. Germán, Andrea, estuvo buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por esta Gracias. conversación, Gracias a vos. para haber Estuvo bueno. aceptado la invitación. Yo les dije que era una charla, ¿viste? Era una cosa. Yo siempre aprovecho para aprender de Andrea. Por supuesto, por supuesto. Gracias. Gracias a ambos, de verdad. Y a todos ustedes por estar del otro lado, por acompañar, por seguirnos siempre en las distintas plataformas, en YouTube, en Spotify, en las redes sociales. Les mando un abrazo y los espero la semana que viene para que sigamos viendo cómo viene la cosa.